Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Buenas tardes, licenciado. fíjense, compañeros, que tengo un pequeño inconveniente porque no logro conectarme. Aquí donde estoy, el conector está malo, entonces vamos a dar clases hasta donde dé la carga que tengo en la computadora. En el entendido, compañeros, que hasta donde logre dar, pues va a entrar en el examen. No les voy a incluir el contenido de ningún otro tema que no logre dar el día de hoy. Bueno, dicho lo anterior, compañeros, pues estamos viendo las fuentes de las obligaciones y en la clase anterior nos quedamos viendo, la primera fuente de las obligaciones, que son los delitos, y vimos el delito de los delitos de hurto y a continuación vamos a ver los delitos de daño. Los delitos de daño, compañeros, o damnum, consiste en cualquier detrimento que un propietario de un bien tenga en su propiedad y que es producido por efecto de la acción de otra persona. En esencia, compañeros, estamos hablando de un delito netamente patrimonial mediante el cual el dueño de un bien pues sufre una pérdida en el valor de este, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, como ejemplos o como tipos de este delito de daño, dos clasificaciones que hace el derecho romano. En primer lugar, la muerte de esclavos o los ganados grandes, las vacas, los toros, ¿verdad? Cuando se entregaban a otra persona o el mismo propietario los tenían, si estos pues eran muertos o pues tenían algún daño, por ejemplo, se rompieran una pata, etcétera, se imponía una pena. Y la pena era, en este caso, el valor máximo que dichos bienes, es decir, los esclavos y los ganados grandes, tuvieran o hayan tenido en el último año que estamos hablando. Y la segunda clasificación, pues responde a toda clase de daños, cuya pena se fijaba en el valor máximo dentro de la cosa dañada que sufriera un detrimento en su valor dentro de los 30 días. Consulto, compañeros, si hay conexión o fue el... Fue licenciado Luis. No es licenciado Luis. Como que hasta aquí llegamos. Licenciado Marco. Bueno, Luis Fernando Chacón va a dar la clase, pilas. Los dos Luis Fernando, los tocayos. No, hay que aprovechar un repaso. ¿Cómo De dice? filosofía mejor. No, le dicen. Luis Fernando y Gordón. Sí, Eric, Bumbo. No, fíjate que no, lo que sucede es que estaba pensando que no se escuchaba mi micrófono, fíjate que está fallando hace un tiempo, entonces solo confirmando eso. Gracias. Está bien, se escucha. Saludos, Sí, te manda ahí el robotito. Sí, va. ¿De dónde es esa foto? De Portales. Ah, qué buena onda. Sí, hay varias cosas ahí. Hasta por la Mariano. Uy. Adiós. Compañero, yo vi que el licenciado abandonó la clase. Eso me pareció muy raro. Mientras tanto, hablemos del examen de ayer. Me fue muy mal. Ya lo dejé. Definitivamente no voy a poderme examinar para el final. El daño que se estima de ese daño físico, a lo que se denominaba injuriae, ¿verdad? Para tomar el parámetro
de esta pena denominada estimatoria, pues era bien complejo para los jueces determinar la relación entre la lesión que se sufría y el acto delictual en sí. En ese caso, compañeros, la injuriae se determinaba de acuerdo a cada circunstancia particular de las lesiones. El criterio en este caso, compañeros, fue que los pretores, los jueces, los iudex, pues aceptaban la estimación que realizara la víctima de los daños sufridos, de los daños que recibía. ¿Cómo sucede actualmente, compañeros? Esto es interesante. Pues, aparte de la pena, que por ejemplo actualmente hay pena de prisión por los delitos de lesión, ¿verdad? En Roma, pues se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la pena principal, pero existe un problema en poder determinar realmente cuánto es el daño que se causa por una ofensa o por un daño físico, por ejemplo. Hay muchos compañeros que se estiman y hay parámetros para establecerlo, pero casi siempre nuestra legislación actual establece generalmente dentro de nuestro ordenamiento jurídico que no solo para los delitos de daños, sino para cualquier otra clase de delitos, incluso crímenes, pues establece lo que se denomina reparación digna de la víctima, y se establecen en muchas ocasiones de acuerdo a las circunstancias de los hechos. Se mira, por ejemplo, la violencia de los hechos que se causan, se mira es el dolo que hubo para causar el daño, las consecuencias que tuvo para la persona, y generalmente en la actualidad pues se toma como referencia pues el tiempo que una persona pues deja de elaborar para tomar una referencia de cuánto deja de percibir esta persona para poderle ser pagada o poder ser resarcido el daño físico causado. El daño moral es más complejo determinarlo, y generalmente los jueces toman como referencia en la actualidad pues los gastos que se hicieron por psicólogo, psiquiatra, etcétera. Es bien complejo, porque el acceso a este tipo de terapias o a este tipo de tratamiento psiquiátrico, psicológico, pues no es de cualquier persona, no la tiene cualquier persona, pero el INASIF ya en sus dictámenes actualmente establece por lo menos cuánto tiempo puede dejar de elaborar una persona por las lesiones recibidas, y pues muchas veces también el daño psicológico que se causa a las víctimas. Generalmente, compañeros, los jueces otorgan, así como sucedía en Roma, pues lo que piden las partes como resarcimiento del daño, ¿verdad? Encontramos, compañeros, dos grandes facetas en las cuales se encuadran los delitos dentro de Roma. Y vamos a encontrar que aparte de los delitos de daño que hemos visto, los delitos de lesiones, los delitos de hurto y robo que vimos con anterioridad, existían delitos que, amén de los anteriores que dije, que nacieron propiamente del jus civile, que estaban netamente tipificados incluso en la ley romana, pues los pretores en sus edictos pues determinaban ciertas situaciones que tomaban la calidad de delitos y otorgaban acciones en el acto, lo que se denominan acciones in factum, dirigidas a aquella represión de dos conductas que se determinaban como ilícitas, que eran básicamente la intimidación y el dolo, pero que no estaban dentro del catálogo de delitos del jus civile. Se daban acciones, compañeros, o los jueces, los pretores, las aplicaban en aquellos casos en que se necesitaba sancionar las conductas que caían dentro de estas dos grandes clases o clasificaciones. ¿En qué consistía la intimidación? Bueno, recordemos, compañeros, que los edictos pues son aquellas publicaciones de las sentencias que realizan los pretores o los jueces, y que pues también es una fuente directa del derecho romano en lo que se denomina jus honorario. La intimidación, compañeros, se daba cuando alguna persona desposeía a otra o retenía alguna cosa
mediante una amenaza violenta. Es lo que actualmente, compañeros, es lo que denominamos extorsión. Se sancionaba, en este caso, con una pena al cuádruple. Los romanos establecieron, compañeros, como ya vimos en la clase anterior, las penas para el resarcimiento en múltiplos, ¿verdad? El doble, el triple, el cuádruple, o el valor de la cosa, y se tomaba como base, compañeros, pues lo que realmente se detenía, o sea, o lo que se retenía en contra de la voluntad de la persona que era intimidada. Después de que transcurría un año, después del que se desapoderaba ilícitamente a la persona mediante la intimidación, el pretor empezó a condenar ya, o empieza a condenar lo que se denomina ese lucro que una persona deja de obtener por el lapso transcurrido sin la cosa. Es lo que se denomina el lucro cesante. Por ejemplo, cuando alguien es desapoderado de una casa que renta, después del año ya se puede pedir el lucro cesante, que es esas rentas que dejó de percibir durante ese año, ¿verdad? Era una característica propia de la intimidación. El dolo, compañeros, consistía o contenía el engaño malicioso de que realiza una persona en contra de otra para obtener algún beneficio a su favor. Tenía un carácter subsidiario, ya que únicamente procedía cuando ninguna otra acción funcionaba o era posible. El dolo, compañeros, actualmente se clasifica dentro de lo que se denominan en la doctrina penal como fraudes, es decir, todo aquel engaño o aquel ardid o aquella mentira que ocasionan las estafas, por ejemplo, en perjuicio del patrimonio de otra persona. Y se dice, compañeros, que tenía carácter subsidiario, ya que procedía pues cuando no era posible el ejercicio de ninguna otra acción que pudiera otorgar en algún momento el derecho romano. El pretor podía penar el dolo con una restitutio in integrum, que significa la restitución íntegra de lo percibido por el engaño, es decir, devolver lo que se estafó. También y actualmente, compañeros, es el mismo criterio que se sigue tanto en los tribunales de justicia como en el Ministerio Público, en que se resuelven muchos de estos casos mediante procedimientos abreviados o mediante medidas desjudicializadoras, tales como criterios de oportunidad por la gravedad de los delitos, en que se admite que una persona pueda reintegrar el daño o el bien, o el daño mediante la devolución del bien. Y también se le otorgaba a la víctima una excepción para paralizar todas las acciones derivadas del acto producido por el engaño o aquellas cuyo mismo ejercicio suponía una conducta dolosa. Esto es realmente, compañeros, lo que sucede cuando las personas son desapoderadas mediante estafas de sus bienes actualmente. No sé si ustedes vieron noticias que la semana pasada pues fueron detenidos ciertos abogados acusados de pues desapoderar ilícitamente a las personas mediante documentos falsos. Actualmente las personas que son desapoderadas de sus bienes, compañeros, pues reciben lo que los romanos denominaban una excepción, o son susceptibles de adquirir o de ser sujetas de amparo para que se suspenda esa inscripción registral y que todo pueda volver a su anterior ilegal cauce, que es el de ser propietarios. Sí, Mariel, buenas tardes. Nick, buenas noches. Mariel tiene Barrios, yo voy leyendo los comentarios. No solo para si me pone un poco en contexto de lo que estaban viendo, es que acabo de entrar a la clase, disculpe, que llegué tarde a mi casa. Bueno, básicamente estamos viendo los delitos como fuentes de las obligaciones. Establecíamos que existen tres fuentes de las obligaciones, o tres delitos que generan obligaciones. En primer lugar, el hurto o furtum, y el hurto agravado, que vimos que es el robo, el hurto con violencia. Vimos los delitos de lesiones, que son aquel daño que se infringe en forma física o moral a las personas por otro y que debe ser resarcido, ¿verdad? Mediante una injuriae, mediante una pena resarcitoria, de acuerdo a cada circunstancia. Y vamos a ver el delito de daño, que es cuando una persona pues recibe en sus bienes un detrimento del valor por ejercicio de la acción u omisión de otra persona,
que básicamente estamos hablando de los esclavos y de las personas y pues todo tipo de daño que se pueda realizar. Y ahorita pues lo que estábamos viendo eran los dos tipos de delitos. Pretorios se le denomina porque no están taxativamente estipulados ni tipificados dentro del Ius Civile, pero sí son sujetos de la protección de los pretores mediante resoluciones a favor de la víctima. En esencia estamos hablando de la intimidación, aquella amenaza violenta que se realiza en contra de otra persona para desapoderarlo de sus bienes, y el dolo, que es el engaño malicioso, el ardido engaño que actualmente conocemos como estafas, como fraudes, ¿verdad? Todo lo que se realiza mediante mentiras, ardides, por ejemplo, las financieras famosas que estafaron tanta gente, o abogados que hacen escrituras falsas para inscribirlas en el registro de la propiedad, para vender los bienes posteriormente, pues todo eso es un engaño, y eso cabría dentro del dolo. Entonces, eso también, compañeros, pues genera obligaciones. En estos casos, se admitía como regla para resarcir el daño, pues la restitución íntegra o la restitución íntegra de lo que se percibía, aunque también podría ser que se condene a una pena indemnizatoria extra derivado del daño causado, del lucro cesante que pueda tener una persona en su detrimento. En esencia eso es, ¿verdad? Ahí puede ver en la presentación, ¿verdad? Ahorita vamos a la siguiente fuente de las obligaciones, en lo que vamos a denominar los préstamos. Los préstamos, compañeros, se refiere a toda aquella relación jurídica entre dos personas en que una, denominada solvere, da a otra persona, denominada credere, algo o se compromete a dar algo. En esencia, compañeros, estamos hablando de dinero, estamos hablando de entrega cierta, líquida y exigible a una persona. En el momento, compañeros, en que una persona recibe un préstamo, se obliga automáticamente a devolver lo que recibió más los intereses que se pudieron haber pactado, ¿verdad? En el momento o al momento en que el credere, es decir, el deudor, cumple con lo establecido, se le denomina pago. Puede estipularse, compañeros, que el pago puede darse dentro de un tiempo estipulado, y este tiempo estipulado es que se determina entre las partes, que el credere tiene a su favor, porque se lo da el solvere, se le denomina plazo, que es el tiempo estipulado para que se efectúe el pago. Estos son conceptos jurídicos, compañeros, que aún el día de hoy existen en nuestra legislación. ¿Qué acción o qué acciones determinan los préstamos? Una acción, compañeros, que se llama actio certi pecuniae, ¿verdad? Que es la acción de cobrar el dinero que le pertenece de parte del solvere, o también denominado acreedor. Pero en el caso de los préstamos, solvere, acreedor, credere, deudor. Esos son los nombres que van a adquirir. ¿Qué excepción puede interponer el demandado? ¿O qué excepción puede interponer el credere? Recuérdense, la acción es propia del actor, sujeto activo. En este caso, estamos hablando del credere. La excepción es toda defensa que pueda realizar el sujeto pasivo. En este caso, va a ser el credere, el que toma la posición de sujeto pasivo, demandado o deudor. Las excepciones que podía, compañeros, interponer era la exceptio doli, es cuando fue engañado por el solvere, ¿verdad? Por el credere, perdón, o por el acreedor, mediante algún engaño y no le dio la cantidad que habían pactado, podría ser una de las causas, o la exceptio pacti, en la cual pues había un pacto, compañeros, en que no iba a ser requerido de tal forma el dinero, ¿verdad?
que por ejemplo se puede pactar que una persona puede prestar 100,000 quetzales y puede pactarse que solo va a pedir 80,000 porque así lo decide. Es la libertad que tiene el credere de poder recibir la cantidad. Pero si eso existe en un pacto y si está escrito, pues el deudor, en este caso, el solvere, pues tiene la obligación de cumplir nada más lo que se pactó. O sea, se debe cumplir conforme el pacto, ni más ni menos. Y también podía interponer la excepción de reclamación intempestiva, que se da cuando el acreedor, es decir, el credere, pues le otorga un plazo a la persona o al solvere o al deudor y le pide que le pague antes del vencimiento del plazo. Eso se denomina reclamación intempestiva y puede ser usada como defensa por el demandado en un juicio supuesto cuando fuera ejercida la actio certi pecuniae. Esto, compañeros, ustedes lo van a ver especialmente en los juicios o cuando miren sus procesales, en lo que se denomina actualmente los juicios ejecutivos, sobre todo en la vía de apremio que ejercen los bancos cuando tienen garantías hipotecarias, por ejemplo, y existe una cantidad cierta de dinero, líquida y exigible, ¿verdad? En la cual, compañeros, pues se demanda que se pague lo acordado conforme se acordó, ¿verdad? Cuando el solvere incumple con el plazo, con el plazo que le fue otorgado por el credere y no paga en tiempo, automáticamente entra dentro de una institución que vamos a denominar mora. La mora, el efecto que tiene, compañeros, es que cuando el deudor, en este caso, el solvere, cae en mora, ya no puede interponer ninguna de las excepciones que hablábamos antes. Ni la exceptio doli, ni la exceptio pacti, ni la reclamación intempestiva. Es decir, que en esencia se queda sin defensa ante el juicio. El credere, compañeros, el acreedor, y esto es algo muy interesante que los romanos pues establecieron o incluyeron dentro de la clasificación del derecho, de los derechos personales, es que cuando el acreedor, en este caso, el solvere, no recibe el pago y no tiene razón para recibirlo, también cae en mora, en lo que se denomina mora creditoris o mora del acreedor. Pero entonces, encontramos, compañeros, ahí un caso especial que aún está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico civil y procesal civil, en el que el acreedor debe recibir el pago en los tiempos y en la forma en que fue establecido en el pacto, en el préstamo original. Y entonces, compañeros, vamos a entender que si se niega a recibir el pago sin justa causa, pues él también incurre en mora. ¿Qué es lo que debe hacerse una persona o qué hacen las personas en la actualidad? Pues consignar el dinero. Esto sucede mucho, compañeros, en las pensiones alimenticias. No es un tipo de préstamo, pero es un ejemplo. Cuando no quieren recibir el pago a las madres, pues se consigna un juzgado. Es la solución a todo esto, ¿verdad? Porque muchas veces, para perjudicar al deudor, pues los acreedores deciden ya no seguir recibiendo. Por ejemplo, aquellos arrendantes de bienes que no reciben el pago de las rentas. ¿Sí, Luis Fernando? Sí, en el Código Tributario hace referencia a un tema del pago bajo protesto, donde en algún momento probablemente la administración pública no quiera recibir determinado pago, entonces se le da la solución en este caso al deudor de que lo presente ante un juzgado, ¿verdad? Para que él salve su responsabilidad de que sí quiso realizar el pago, ¿verdad? Si en algún momento la administración pública no lo quisiera recibir. Sí. Siempre hay una forma en que la ley protege al deudor, y fíjense que ese es un principio que nace dentro del derecho romano, que a pesar de que se aplican los principios de equidad y de justicia, pues hay un principio que dice que el deudor, pues, o cualquier tema
En caso de duda, pues opera a favor del deudor. Y en este caso, el plazo que está vigente opera a favor del deudor. Cuando entra en mora, deja de actuar a favor del deudor, y entonces ese es el problema en incurrir en mora. Pero si se hace incurrir a una persona en mora en contra de su voluntad, tiene la posibilidad de usar otros medios para hacer llegar el pago en su momento. Lo importante es no caer en aquella famosa forma que piensan muchas personas, de que como no me quiso recibir el pago, pues problema de él, ¿no? Ahí hay que resolverlo de alguna forma legal, que sería la consignación en nuestro caso actual, ¿verdad? Bueno, compañeros, sigamos con la clase, porque quiero que examinarlo sobre bastantes cosas para su examen parcial. Así que vamos a ver las clases de préstamos. En esencia son dos grandes vertientes o clasificaciones de los préstamos dentro del derecho romano. Vamos a encontrar las daciones crediticias propias del jus civile y los que vamos a denominar préstamos pretorios, porque nacen de las mismas, del mismo movimiento legal que se realiza dentro de lo que vamos a denominar jus gentium. Básicamente vamos a ver que el jus civile es permeado poco a poco por el jus gentium, aquel derecho de gentes, aquel derecho provincial, sobre todo en temas que tienen una relación, como en el que estamos viendo, de el dinero o el comercio. Bueno, dentro de las daciones crediticias, compañeros, el préstamo más común es el que denominado mutuo. El mutuo, compañeros, es la forma de estipulación más común que incluye dinero. En este vamos a encontrar, compañeros, que una persona denominada mutuante entrega a otra persona denominada mutuaria o mutuario una cantidad de dinero. El mutuario que recibe ese dinero tiene la obligación de devolver la misma cantidad y valor en dinero, la misma cantidad, ¿verdad? Es el préstamo por antonomasia, y a diferencia de la clasificación romana que estamos viendo, en la actualidad, compañeros, es considerado un contrato por aparte. Cuando ustedes van a los bancos y prestan una cantidad de dinero, van a ir a firmar una escritura de mutuo, es decir, un préstamo. Ustedes adquieren una cantidad de dinero, son mutuarios, y el banco es el mutuante, en este ejemplo que les puse con anterioridad. Lo cierto, compañeros, es que el momento del pago y la cantidad están ciertas y definidas, pero vamos a encontrar que, por ejemplo, en el siguiente tipo de préstamos, en las dationes ob rem, la obligación de entregar el dinero depende, o de devolver el dinero, depende de un acto futuro incierto. Se da en aquellos casos, compañeros, en que el deudor recibe una cantidad para que se realice un acto, un hecho futuro incierto. Si este hecho no se realiza en el futuro, debe devolver el dinero. Ejemplo, le dan dinero a una persona para que haga una fiesta, pero por X o Y motivo no se realiza, pues debe devolver lo que recibió como anticipo, ¿verdad? Si no fue su culpa, ¿verdad? Pero si fue su culpa, obviamente pues tiene que reintegrar y pagar pues un extra de daños y perjuicios, ¿verdad? Es un ejemplo que se me ocurre que es aplicable en este caso. Entendemos también que existen, compañeros, y pasa en la vida real, retenciones de dinero sin justa causa, de dinero o cualquier cosa. Estos se denominan dationes ob causa, daciones crediticias que no tienen causa, ¿verdad? Es lo que se denomina actualmente, y es un delito, compañeros, ojo, la retención y apropiación indebida. ¿Qué se da cuando alguien recibe algo por error? Por ejemplo, un depósito en un banco, que suele suceder, ¿verdad? Quien recibe esto no tiene justificación para tenerlo, y en este caso tiene la obligación de devolver el dinero que injustamente pues recibió en su cuenta o se le entregó en forma equivocada. Bueno, vamos a encontrar las dationes ex eventum o ex eventu, que no se puede, en el cual no se puede ejercer la acción reivindicatoria, y en las que el deudor tiene la obligación de pagar el valor del bien, sobre todo
en aquellos casos, compañeros, que el bien se pierde por causa aplicable netamente al deudor. Aquel deudor que pierde o que no entrega lo que se le entregó con la obligación de devolverlo, pues debe pagar el valor íntegro del bien. Vamos a ver, compañeros, en este caso aquellos que reciben los taxis, ¿va? Y se los roban, pues nace una obligación de devolver. Imagínense el valor de lo que recibió en este caso. ¿Sí, Luis Fernando? Para estos casos de la responsabilidad que se adquiere al tener un bien y pagarlo, si es su responsabilidad, ¿cómo funcionaría el caso fortuito o fuerza mayor? ¿Son eximientes de responsabilidad civil? Exactamente. El caso fortuito y fuerza mayor, por ejemplo, un robo, pueden eximir en algún momento el pago o la devolución o reintegro o la acción reivindicatoria. Puede ser de que, por ejemplo, va una persona con un carro que no es de él, porque se lo prestaron, y de repente hace erupción el volcán, ¿verdad? Eso podría ser un caso fortuito, ¿verdad? O de repente viene un tráiler, pasa llevando 20 carros y él iba manejando bien, ¿verdad? Eso también podría ser un caso fortuito, ¿verdad? Generalmente los eventos naturales es una forma de determinar los casos fortuitos y de fuerza mayor que puedan darse. Sí, Juan Carlos. Y en el caso, un ejemplo, así como usted dice, yo presto mi vehículo, póngale esta persona, este amigo, atropella a una persona, lo mata, se da la fuga, pero por X razón alguien le tomó una foto a la placa, ahí van a ir a traer al propietario del vehículo, o sea, a mí, ¿no? Sí. El dueño de los bienes responde civilmente de los daños causados o las lesiones. O si mató a alguien, pues la persona, el que iba conduciendo, sí iba a responder penalmente. O sea, van a imponer una pena, ¿verdad? Y generalmente lo que sucede en estos casos es que el dueño del vehículo llega a un acuerdo con la persona para que ésta suma la totalidad de los gastos, ¿verdad? Si es de buena fe, ¿verdad? Porque si pero la si se va a persona... la fuga, póngale, que se fue a la fuga. Sí, pero imagínese qué difícil para el propietario del vehículo probar que la persona cargaba el carro en ese momento. Es bien complejo. En algún momento la ley lo va a exigir el cumplimiento de la responsabilidad civil. Sí. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando los menores de edad manejan. El papá es el dueño del vehículo, pero debe responder de los daños causados por el hijo. Pero el hijo sí va a responder penalmente. Si es menor, pues en conflicto con la ley penal, en la ley de conflicto contra la ley penal para menores, o si es mayor de edad, porque hay casos que cuando van a la universidad les dan carro, pues va a responder ya como mayor de edad estando en la universidad. Pero sí pasa. Sí, Eric. Buenas noches, licenciado. Conmigo hubo un caso de este tipo. En una ocasión, un motorista, yo estaba esperando, estaba en la parada del bus, esperando pues el bus, y entonces pasó un motorista. El motorista se pasó saltando dos luces rojas. En la segunda luz roja había un carro del mismo color que iba pasando en su verde normal, y el motorista vino, pegó contra el carro. El motorista viró, pegó en el techo cayó, reventó el casco, empezó a convulsionar, llegó la gente, y si bien el tipo del carro no tenía, creo que alguien que grabó desde que el tipo se saltó los dos rojos hasta el golpe, pero el caso es de que el tipo del carro se bajó, fue a ver que el tipo estuviera bien. En eso una persona le dijo que mejor que se fuera, entonces vino el del carro, se fue, y la demás gente empezó a tomarle fotos a la placa y a llamar a la policía y demás. ¿Qué suscitaría en ese tipo de caso? Mire, pues cada caso es diferente, ¿verdad? Pero si usted lo que me dice es que esta persona estaba parqueada y el otro le pegó. Así es, ¿verdad? No, el del carro rojo, el semáforo lo tenía en verde y él estaba normal, pero el motorista iba como en exceso de velocidad y se saltó dos rojos,
Y en el segundo rojo que se saltó fue que pegó en la puerta del vehículo, que se echó a la fuga. Sí, mire, si tuvo la suerte que hay cámaras, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ¿qué es lo que aconsejo yo en estos casos, la verdad? Mire, pues, lo que cualquier ciudadano debe hacer en ese momento es bajarse y auxiliar a las víctimas. Eso es un atenuante para las personas. ¿Por qué? Porque significa que en cualquier hecho de tránsito y pan para matate, de todos, incluso Mariel, que ya veo que siempre está problematizada con muchos casos de acá, si ustedes van con su licencia vigente, si ustedes van sin efectos de alcohol o drogas, pues por cualquier hecho de tránsito, ustedes automáticamente tienen derecho a un arresto domiciliario, que puede ser levantado por un notario en el lugar. ¿Me explico? Es decir, que no se lo van a dar preso. Ahora, si usted se da a la fuga, pues la policía, el MP, pues va a averiguar y lo van a ir a buscar. Bueno, qué bueno que hay cámaras y que se puede decir en ese momento de que el motorista pues se pasó el rojo. Mientras eso no suceda, y si el motorista muere, por ejemplo, o sufre lesiones, lo que sucede es que la persona lo ligan a proceso, a menos que el abogado sea muy bueno y luego una falta de mérito en la primera declaración. Esa es la ley de ¿cómo se llama? Ley de responsabilidad de conductores, ¿vale? Sí, hay un delito para el que va bajo efectos de alcohol o drogas o infringe la ley. Pero si él va bien, va a tener que probar realmente que el otro se pasó el rojo. Ese es el problema, ¿verdad? Y no siempre pasa, porque ahora hay cámaras por todos lados, pero no siempre hay. Entonces, mi recomendación es bien sencilla. Si hay mucha gente, no se dé a la fuga, porque siempre hay chismosos, sobre todo en Guatemala. Pero si es un lugar despoblado, por ejemplo, que pasa, que usted va y se le atraviesa que no lo vio, y no hay nadie, váyase, porque el problema es que usted queda sujeto a un problema complicado, y hay personas de mala fe que después la familia se trata de aprovechar, es un problema. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Fernando? ¿Luis Fernando? Sí, solo consultando, esa ley que le aplica a los menores en conflicto con la ley penal, valga la redundancia, ¿desde qué edad del menor le aplica? Por ejemplo, si es un niño muy pequeño, no sé qué rango de edad le aplicaría. Fíjese que muy buena pregunta. Fíjese que la ley no lo dice. Es una laguna legal. Porque menor es menor de 18 años. Vamos, entendamos que para ciertos temas aplica la lógica, ¿verdad? Recordemos que para ciertos actos, ahora ya no, pero antiguamente el Código Civil establecía que los menores podían, por ejemplo, contratar sus servicios a los 14 años, a los 16 años, si no estoy mal, podían casarse las mujeres a los 14. Entonces, pero habría que ver la voluntad, ¿verdad? Yo he encontrado delincuentes de 11 a 12 años, pues, o sea, la verdad. Pero hay niños de 12 a 13 años que todavía andan jugando como el mío con Sonic, ¿va? Entonces, cada caso es particular, pero buena pregunta. Fíjese que voy a investigar eso. Yo no me dedico mucho a temas de menores, ni en conflicto con la ley penal, la verdad que nunca he llevado un caso de esos, pero ni de familia, porque son casos bien complejos por el tema psicológico que conlleva. Pero sí voy a averiguar, fíjese. Yo creo que no hay una laguna legal ahí, pero déjeme confirmarlo, por favor, para no dejarle en ascuas. Oye, Luis Fernando. Gracias, Lick, me gané 5 puntos. No, los perdió. Luis Fernando Chacón. Buenas noches, licenciado. Una consulta, continuando con el caso que planteaba Juan Carlos. Una persona que va con un vehículo prestado, tiene un accidente, se da la fuga y ocurre que el vehículo es nuestro. En este caso, nosotros podríamos utilizar algún argumento, algo así como que al enterarnos denunciamos que nos robaron el vehículo. De todas maneras, la persona que causó el accidente se dio a la fuga. Lo único es que si miráramos cronológicamente por tema de hora o día, podrían decir por qué hasta después se hizo la denuncia, pero no sé si podría funcionar. Mire, pues, muy buena pregunta. En el momento en que usted le roban cualquier cosa, un vehículo, un arma de fuego, por ejemplo,
usted dé aviso inmediatamente. Antes uno tenía la excusa, es que ir al MP no van a hacer nada. Baje la aplicación del MP, señor, usted automáticamente en 2 minutos hace una denuncia. O sea, me explico, hay que hacerlo. Pasó en un caso de una señora que se entraron, pues no se entraron, se le metieron unos testigos de Jehová, creo yo, no sé qué eran ustedes, y le pidieron entrar al baño. Una de las señoras que llegó y le prestó el baño, y en lo que supuestamente fue al baño, entró al cuarto de ella, le robó sus joyas y le robó su pasaporte con la visa americana. Entonces ya la tenía estudiada, ya sabía dónde tenía sus cosas. Sí, seguro, bueno, seguro. No sé más pormenores de lo que les estoy contando. Trataron de usar esa visa, bueno, la señora inmediatamente se dio cuenta, hizo su denuncia al Ministerio Público de las joyas que resulta ser, y mandó un aviso a la embajada americana que le habían robado el pasaporte con la visa. ¿Qué sucedió? Que le repusieron la visa, obviamente, pero esta persona u otra que usó el pasaporte, eso sí, no lo trató de ingresar a Estados Unidos y quedó presa allá. O sea, los efectos a veces bueno, y la embajada nunca le contestó, simplemente fue a sacar su visa y se la dieron, pero cada vez que ingresaba a Estados Unidos le metían el famoso cuartito, ¿verdad? Para preguntarle y todo, porque sí es. Entonces hay que dar aviso y no hay que dejarlo pasar, ¿verdad? Porque sí, actualmente no hay excusas para no hacerlo, ¿verdad? Hay gente que no denuncia las extorsiones porque tiene más miedo de lo que pueda suceder, pero son temas. ¿Mariel? Licenciado, perdón, es que creo que no me comprendió la pregunta. O sea, en el caso es, sí le prestamos el vehículo porque es un amigo, pero al provocar el accidente... por complicidad, ¿no? Mire, pues, entonces, mire, pues, es que mira, hay un principio, compañeros, que es muy importante. Que los señores huizaches de antes no se dan cuenta. Ya desde el año 2012, hubo una modificación a la ley penal contenida en un decreto que sacó el Congreso de la República, en la cual modificaron muchas penas y crearon muchos delitos. Uno de estos delitos es la obstaculización en la averiguación de la verdad, obstaculización a la ley penal. Si usted llega a declarar algo al Ministerio Público, si usted denuncia algo falso al Ministerio Público, usted puede incurrir en una responsabilidad. O sea que siempre hay que ir a decir la verdad dentro del marco de lo que no me va a afectar. ¿Me explico? ¿Verdad? Porque ese es un consejo de un abogado, ¿verdad? Yo no le voy a decir a un cliente, por ejemplo, yo no le hubiera dicho a José Rubén Zamora que declarara. Yo le he dicho que cállese. Si el señor se metió mal, la daga solo, por ejemplo. Pero vaya al Ministerio Público. Ahora, si es su amigo, pues no, ahí hay un ardido. Lo que usted sí puede hacer es ir a declarar a la fiscalía y decir, no, yo le presté el carro al señor y pues. Pero la ley sí dice que los dueños de los vehículos pues son responsables civilmente de lo que cause. Es como cuando se le escapa un perro. Fíjense. Ustedes tienen en su cuidado un Rottweiler o tienen de esos American Pitbull y se le escapa, el dueño es responsable de los daños que causen. Fue el perro. Pues el perro es un animal, es un bien mueble. Pero recuerde que aquí en Guatemala se meten presos a los perros, si no pregúntale al padre Chemita. No, hombre, no los meten presos, hombre. Los llevan a lugares, pues eso no es preso. No los fichan, pues. Me sacó la risa. No, hombre, existe, hay perros y que se los llevan a las perreras, no sé dónde queda. Sería preso al perro, dice. Lo sacaron en primera declaración. ¿Sí, Mariel? Con lo que comentaba él de haberle prestado el vehículo y todo, así como usted lo menciona, yo tenía entendido que ellos también tendrían cargos, primero porque ellos estaban conscientes quién tenía el vehículo. Y cuando pasan los accidentes y así tienen las placas, se verifica que... Exacto, pero ahí hay que deslindar. La responsabilidad penal que esta persona va a recibir por haber matado o herido a otra persona
y darse a la fuga, porque eso es evasión en determinado momento. Él va a responder por eso personalmente, porque dentro del derecho penal hay un principio que dice que el derecho penal es personalísimo, ¿verdad? Pero la responsabilidad civil que genera el delito es del propietario del bien, y no hay más. A menos de que usted logre probar que hubo dolo del otro, que por ejemplo en abuso de su confianza se llevó el vehículo. Pero si usted se lo prestó porque es su amigo, pues ahí está el problema. Ese es el tema. Algo así fue el caso de aquel hijo del pastor que atropelló a un montón de niñas ahí en la zona 7 y de ahí se fue a la fuga. El caso de Javes. Ajá, de Javes. Y Fíjense apareció. que a mí lo que me da miedo actualmente, compañeros, es lo que vimos en el caso de Javes. Porque realmente fue linchado, fue de los primeros linchamientos que yo vi un caso en Guatemala por redes sociales. Eso fue en el año 2017. Sí, 17. Lo condenaron. El pastor de una iglesia bien famosa. Lo habían condenado a 30 años, si no estoy mal. Creo que sí, Lico. Va, miren pues. El abogado de él es uno de los mejores abogados que yo he conocido en este país, que es pastor también, el doctor Jaime Hernández Zamora. Abogadazo. Pero es pastor evangélico. Entonces imagínense cuando él habla en los tribunales. Sí, han de ser amigos y de iglesia y todo, pues. Le consiguió una rebaja de 30 años, se la bajó como a 5, 6, ya creo que el patojo salió. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante. ¿Se recuerdan qué fue lo que sucedió? Que habían bloqueado la San Juan, si no estoy mal. Sí, estaban manifestando frente a la escuela. Y muchos estudiantes empezaron a mover el carro de esta persona. O algo sucedió. Él, al verse así, mató a los estudiantes, y pues creo que no se pudo dar la fuga porque lo agarraron ahí. No tengo muy presente el tema. No, sí se dio la fuga y paró escondido en un centro comercial, apareció su carro y él apareció después, ¿va? Bueno. ¿Y él se entregó después, licenciado? Sí, se entregó. Miren, interesante. Bueno, miremos varios elementos que fueron tomados en cuenta no en el juicio, sino en la apelación. Fíjense que yo siempre me puse a pensar, si mi carro está rodeado por 20 estudiantes en la avenida San Juan o en la calzada San Juan, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál es su reacción? Lógica. Depende de qué estudiantes. Pues eran estudiantes del instituto que está ahí, me imagino, el Federico Mora, no estoy mal. Ah, entonces son ladrones. A mí fue la primera vez que me asaltaron en ese semáforo. Descuento. Eran estudiantes de la escuela de comercio. De comercio. Yo vivo cerca del lugar y los chicos estaban manifestando por cuestiones de la escuela de comercio y este señor iba apresurado a su trabajo y como no se quitaban los estudiantes, se los pasó llevando. Eso fue lo que sucedió. Pues yo vi el video y vi escenas en donde incluso rechinó llantas y se llevó a la gente. Fue escandaloso. Pero el abogado logró reducirle la condena porque lo juzgaron por homicidio en estado de emoción violenta. Pero al principio él fue condenado, él lo acusaron de asesinato. Y para mí, ¿qué es lo justo o no? Es, bueno, interesante, el papá pagó $500,000 de quetzales a la familia, más o menos, si no estoy mal. El papá sí se hizo responsable como dueño del vehículo. Ojo, ahí sí hubo pago de responsabilidad. Sí, exacto, sí. Se resarció el daño. Resarcimiento. Uh-huh. Como era pastor de la iglesia de Benecer, obviamente los feligreses fueron los que pagaron. No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles de la religión, porque como dijo Cash, apoyo el comentario. A la iglesia se va con dos cosas, con la Biblia y con la chequera. Exacto, así dijo. Suficiente, ya no hablo más. ¿Qué es lo que más me da risa? Que hablan de la iglesia de Cash Luna y todo, y la que nos tiene bien jodidos aquí en el país es la iglesia católica.
que Es es que la que mire, sí, sí, la Iglesia Católica, pero y la Iglesia nosotros, Católica, sí, no, mira pues, la Iglesia Católica, desde tiempos inmemoriales, ha sido uno de los mayores lastres de la sociedad. sí, ahorita en pandemia se vio realmente que la iglesia no es nada sin la gente porque la mayoría de colegios que cerraron son En colegios Europa, católicos. En Europa están cerrando las iglesias, que la gente no está yendo ya. La Sí, gente ya no exacto. necesita de la iglesia. Y qué triste, qué Sí, triste. pero Pero ahora se ve que realmente resulta la ser, yo administración de les la aconsejo que miren una serie que se llama Los Borgia, papas de lo peor. Buenísima Y serie. lo peor es que todo lo que dice la historia es cierto. Exacto. Entonces yo tampoco, miren, yo no voy a venir a decir los católicos somos buenos, los evangélicos son malos. A mí la mayoría de cosas malas que me han pasado en mi vida me la han hecho los evangélicos, pero no es porque sean evangélicos, sino porque son malas personas. Eso es otro tema. Y hay malas personas en la Iglesia Católica también. bolos Todo hay un poquito. Miren, pues es que para mí, pues, en la vida, como decían los romanos, hay que actuar recto. Hay que actuar por el camino recto, por el camino directo. Va. Pero yo no voy a venir a decir que soy un santo y que me compro un Boeing para llegar a dar un jet privado para dar más charlas y que yo por ser pastor pues tengo que comer mejor que mis feligreses. O decirle a mis feligreses, por ejemplo, de que si me dan tanta cantidad al diezmo como se lo cobran, ellos van a tener beneficios en su posteridad. Para mí es una relación que no tiene nada espiritual, ¿va? Yo les aconsejo, miren, pues, ahora como hay tanta información en las redes, pero hay programas que son realmente vacíos, porque ¿para qué ver uno? A veces pues me pongo a ver stand-ups y miro a Franco Escamilla y al Vallarta, que me fascina. Vallarta tiene un stand-up que dice Dios no existe. Mírenlo, es durísimo. Ojo, yo sí creo en Dios, ¿va? Pero bajen un podcast que está ahí en YouTube, de una persona que se llama Odín Dupeirón. Odín Dupeirón. Miren, a mí, yo puedo estar o no de acuerdo con él, pero lo que él dice son grandes verdades. Y él dice, yo era católico, pero gracias a Dios me curé, ¿no? Y empieza a explicar un montón de situaciones de cómo la iglesia fue coartando el pensamiento. Imagínense que hasta Juan Pablo II pidió perdón por lo de Copérnico y por lo de Galileo Galilei. 4 siglos después, casi, no, hombre. O sea, por eso es que la iglesia ha perdido muchos feligreses, ¿verdad? Y por eso se llenan cada vez más las iglesias evangélicas, porque la iglesia católica se divorció de sus fieles, los dejó. Pero antes no había de otra, pero hay que decir que hay pastores muy buenos, hay pastores que sí. Es como el político, ¿eh? Es un mal necesario porque viven de eso, su profesión. ¿No era? ¿Cómo se llamaba el apóstol? ¿Cómo se llamaba aquel hondureño? Que me da risa. El sin dientes. El sin dientes, que lo mataron, ¿no? El Zúñiga. 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 Ese es un chiste, pero de ahí hay pastores buenos, ¿no? No hay que juzgar, no hay que meter todos a la misma canasta. Ahora bien, yo sí soy una persona que cree en Dios y que creo que en la vida, que es personal, va, y eso es algo muy personal. En la vida hay que tomar caminos porque si no uno vive disperso, ¿verdad? Yo soy católico. Yo fui educado en un colegio católico en Managua, Nicaragua, La Salle. Yo soy lasallista. Pero en esa época, a mí en La Salle de Managua, Nicaragua, me enseñaron el himno del FSLN y los señores, los padres, eran comunistas. Y me enseñaban la ideología de la revolución, imagínense, en un colegio católico. Entonces, siempre han habido, pero yo creo en la Virgen, por ejemplo. Me costó mucho entender la cosmogonía de por qué hay una Virgen en Guadalupe, por qué hay una Virgen de Fátima, pero yo le rezo a mi madrecita y me cumple, de veras. Y me avisa también cuando lo estoy haciendo mal. No hay nada peor en la vida que no tener dónde ir o qué camino seguir. El feligrés o el evangélico que es feliz yendo a ver al Padre, es que es el problema.
se confunde el cura o se confunde al pastor con la iglesia y se personaliza, y eso no se puede personalizar, ¿verdad? Es que yo voy a la iglesia del pastor tal, pues si el pastor se muere, ya no van. Muy raras veces yo miro que los hijos pueden prosperar después, o hubo otros pastores. Yo creo que sí pasó en la Frater, ¿verdad? Que hubo un caso en que ya han habido varios guías, pero también he conocido gente que es evangélica y es una maravilla, ¿verdad? Y lo digo públicamente porque a ellos no les gusta, pero por ejemplo el gerente de Banco Inmobiliario es una persona súper evangélica, que no sé cómo yo soy su amigo o su abogado, porque yo soy todo lo contrario, y es un apóstol en vida. Ese señor prospera lo que toca, pero no pide nada a cambio, ¿no? Y esa es la diferencia. Ella es rico, pues, pero porque es banquero, pues, imagínense que fue gerente de Ban Rural. ¿Y Fernando? Sí, no, solo retomando el tema del derecho y aprovechando que trajeron a colación el tema de este joven que atropelló a los estudiantes. Creo que es un caso fortuito, lamentable para ambos. No es fortuito. Para ambos lados, solo voy a terminar la idea. Para ambos lados, porque realmente doloroso para la mamá y toda la familia de la señorita que se ve involucrada, y por una parte fatal para los papás, independientemente de quién sea, del joven, porque ya poniéndonos desde la perspectiva de un padre de familia, ver a su hijo en cualquiera de los dos lados, debajo de un carro destrozado o siendo el que cometió esa atrocidad, es complicado, ¿verdad? Llevándolo a materia de derecho, creo que la justicia en algún momento busca los elementos para poder aplicar y quiera o no, para lo que nos preparamos nosotros como estudiantes, futuros abogados, en algún momento tal vez no desaparecer una falta ni un error que haya cometido un defendido, sino en algún momento buscar los elementos que nos permita el derecho y el principio de justicia, equidad, para poder buscar una solución viable para nuestros defendidos, si no, no serviríamos como abogados, ¿verdad? Entonces, ese sería lo primero. Lo otro, considero prudente que los estudiantes, ya sea del Federico Mora, del Comercio 2, no deben de ser tratados como ladrones. Creo que un compañero hizo alusión a ese concepto y es incorrecto, ¿verdad? Porque si en algún momento somos sancarlistas y apoyamos el paro o lo que corresponda, hacer referencia máximo a la Escuela de Comercio 2, que también tiene cierta situación muy análoga con la universidad, creo que se desconectó el LIC. Es importante considerarlo, ¿verdad? Muchos sancarlistas son egresados de la gloriosa Escuela de Comercio 2, ¿verdad? Entonces, y no es que me hayan enojado, ¿verdad? Sino solo es que hay que decir las cosas como son, ¿verdad? O sea, no podemos ser con doble moral, ¿verdad? Decir que defendemos algo y somos despectivos de por otra parte, ¿verdad? Solamente considero que es un principio más que todo, ¿verdad? No es cuestión de enojarse o no, ¿verdad? Sino creo que es cuestión de moral y ética, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Bueno, creo que esperamos que se conecte. Y yo conozco bien la Escuela de Comercio 2 y tengo por qué decirlo, ¿verdad? Que todos los de ahí en algún momento, pues, no sean unos angelitos, pues eso ya va a depender de la educación que le den en su casa y lamentable situación socioeconómica, que es cuestión de tener un alcance mucho más profundo, ¿verdad? Termino el comentario, ¿verdad? No sale. Sí, yo creo que en la medida de lo posible, como estudiantes de leyes que somos, personas adultas, debemos mantener cierto perfil, me refiero al respeto entre todos, porque hay comentarios que sí están fuera de lugar, respetando lo que piensa cada uno, pero exteriorizando con respeto, ¿verdad? Es mi opinión. Yo quiero agregar algo y quiero que Luis Fernando, que es el que trabaja por ahí, me corrija si estoy equivocada, pero según tengo entendido, para los compañeros que dicen que las iglesias no pagan impuestos, no lo hacen si cumplen con el régimen que está establecido dentro de la SAT. Por ejemplo, Casa de Dios paga impuestos como ISR, IVA, sí. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de los servicios religiosos, tienen eventos grandes como conciertos, ventas, entonces eso los sujeta a pagar impuestos.
sí es verdad, no, las iglesias no están obligadas, así también como las entidades que son las gremiales y cosas así similares, no pagan impuestos. Pero en iglesias tanto católicas, evangélicas, cristianas, lo que ustedes quieran ver, lo hacen porque venden prácticamente servicios. El hecho de que generen un concierto es, pues, están vendiendo cosas que no, y aunque Ángel diga no, no, sí lo hacen, y no solo la evangélica, sino que también la católica lo hace, porque venden servicios aparte de los que están establecidos dentro del régimen de la SAT. Eso tenía entendido yo. Así me lo enseñaron a mí. No sé si yo estoy equivocada y que Luis Fernando nos corrige, o me corrija pues, y que nos explique bien ese tema. No, aprovechando que lo que regresa Lick, yo creo que es cuestión de conocimiento general y máximo que somos estudiantes de Derecho. Hay ciertas exenciones que nuestro cuerpo legal máximo a nivel de Guatemala, que es la Constitución Política de la República, establece, ¿verdad? Hay exenciones subjetivas y objetivas, ¿verdad? Una de ellas son las exenciones, por ejemplo, a las universidades, a las iglesias en algún momento, pero hace la referencia en relación a su culto, es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si hacen una actividad económica que no esté relacionada a su culto, lógicamente tienen que pagar impuestos. No voy a adentrarme en el tema de si pagan o no pagan, si declaran, porque ese es un tema mucho más profundo y quiere cierta madurez para poder comprender y analizar la ley, para no solo hacer un cruce de palabras en un chat o acá, ¿verdad? Sino requiere un poco más de análisis, ¿verdad? Te lo digo como tengo cierto poco conocimiento, ¿verdad? No puedo argumentar que tengo demasiado porque sería un error, ¿verdad? Creo que entre más sabemos, menos conocemos, ¿verdad? Entonces es importante considerar esto, que no voy a entrar en ese tema, si pagan menos, pagan más, pero la Constitución establece ciertas exenciones y ellos deben cumplirla, ¿verdad? Ellos en algún momento están obligados por ley. Ya regresó Lick. No se le escucha, Lick. No se le escucha, Lick. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ya, Ahora sí, Lick. miren, pues, hay casos en que somos muy dados a juzgar o a mal juzgar a las personas. Solo estando en el caso de las personas que están sujetas a ese tipo de estrés o ese tipo de tensión, se puede reaccionar de una forma. Porque yo les comento que yo conocía... Repito, micrófono. Bueno, nosotros la primera vez que hicimos Edwin. Se murió Edwin. Edwin tiene abierto su micrófono. El micrófono. Hay casos, compañeros, en que es difícil saber cómo va a reaccionar uno en determinadas situaciones. Por ejemplo, el papá que lo obligan a ver la violación de su hija, por ejemplo. ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Tuve el caso de un amigo que no fue muy conocido, pero salió en la prensa en aquel momento en que a los asaltaron. Ellos estaban esperando que otra persona se subiera al carro y los asaltaron y mataron al hijo, y él iba armado y mató a los dos que iban en la moto, ¿verdad? Y pudo ir al entierro a su hijo porque el juez fue muy legítima defensa, no lo mandó a prisión, porque hay jueces que son, discúlpeme, desgraciados. Entonces, imagínense ustedes una turba de personas encima de su vehículo. ¿Qué hace usted? ¿Se baja y trata de hablar con ellos o deja que lo linchen? Trato de avanzar con mi vehículo, que sería lo más lógico y lo que la mayoría hace. Lento, pero la gente tiene que entender que se tiene que quitar. Además me están violentando. ¿Qué opciones tenía? Fíjense que, no sé si ustedes conocieron este famoso... Bueno, siempre, miren, la verdad, compañeros, y con ustedes es un gusto dar clases porque se nos extiende más, pero hablamos de cosas de derecho, pues no estamos hablando fuera de la clase. Entonces, obviamente, hasta lo que veamos el día de hoy, pues va a entrar en su examen. Y yo creo que es estrategia de ustedes para que uno dé clase, pero está bien, es parte
de la estrategia también del alumno, los felicito. No, En el caso de Alaska, el famoso coronel Chiroy, no sé si ustedes lo conocieron. El que disparó en contra de los campesinos. Ahí viene lo que usted está diciendo y que usted no sabe. Mira, pues. En esa época, le estoy hablando año 2013, 2014, si no estoy mal. Pues yo, pues, llevaba casos para el Ministerio de la Defensa. Realmente el Ministerio de la Defensa, el Ejército de Guatemala, sin ideologías y sin entrar a discusión, sí brinda apoyo a sus soldados en estos casos de que están en problemas. No es como la policía que los deja solos, ¿no? Bueno, en este caso, compañeros, sale el escuadrón y llegan a la cumbre de Alaska antes de la entrada a Santa María Ixtahuacán, no sé si estoy mal, a la cumbre, y empiezan a ser perseguidos por la turba. Ellos se van a un lugar en donde no les queda más, disparan al aire y se tiran al barranco. Excepto Chiroy. Chiroy huye y no salta con su tropa, que vamos a ver después cuál es la consecuencia. Entonces nosotros en el equipo de abogados éramos varios, que eran como 15, 16 soldados, una soldada, si no estoy mal. Empezamos a analizar el tema y entonces ellos cargaban fusiles Galil. La cadencia de disparo por minuto de un Galil es casi de 300 disparos por minuto, es la cadencia. Si ellos hubieran querido matar a una persona ahí, se vuelan a toditos. Disparan al aire para que ellos se vayan, pero no les hacen, que se tiran. Ok. Los muertos que hay fue en la entrada de Santa María Ixtahuacán, que queda a 500 metros y que no se puede ver del lugar en que estaban ellos, por la planimetría que hicimos. Es decir, obviamente ellos dispararon y lo que hizo el proyectil fue esto, tiene una curva. Entonces mataron gente, pero no fue con intención. Y la jueza en ese momento, Carol Patricia Flores, les cambia la calificación jurídica de asesinato y ejecución extrajudicial, que es lo que quería la Helen Mack y la Menchú y todos esos gentes, a homicidio en estado de emoción violenta, porque los soldados, imagínense el momento en que los soldados ven venir a 500 indígenas en la cumbre de Alaska. O sea, pensaron que los iban a cocinar. Sí, y que eso hubiera pasado. Y ahí no hubieran condenado a nadie. Es lo más triste, ¿no? Entonces, de esa cuenta, cuando él defendió a Javes, yo me encontré al doctor, porque era parte del equipo, el doctor y su servidor, y le dije, doctor, y qué bonito caso, me dijo, pero voy a aplicar lo mismo que hicimos en Alaska. ¿Tiene copia de los? Sí, los tengo y se las pasé. Y muy agradecido. Ahora, Chiroy, el coronel Chiroy, que tanta bulla hizo. Lamento que haya pasado 7 años preso, porque también es una injusticia. Pero él se dio a la fuga. ¿Saben que el Código Militar establece que el oficial que deja su tropa, la pena, ¿saben cuál es? La muerte. La ejecución. Entonces, él sí tenía cierta responsabilidad porque dejó a su tropa, ¿verdad? Tal vez un incumplimiento de deberes, pero no lo que un asesinato como se lo estaban planteando, ¿verdad? Esto es interesante. Yo el caso de Javes lo miro así. ¿Sí, Juan Carlos? Lick, yo tengo una duda, póngale. En mi familia hay armas. O sea, mi papá, muchos tuvieron armas. Mucho cuidado con dárselas a Mariel, porque ellos endrogan a la gente y después pasa. Hay un dicho de los abuelitos que dice que la mujer, la guitarra y el carro y la pistola no se prestan. No. Entonces, ¿qué sucede? Porque en este caso que usted está diciendo, ellos dispararon al aire, pero que yo sepa, si yo agarro un arma y disparo al aire, eso ya tiene una pena por estar disparando al aire. Ya está penado, pero en esa época no. Igual, si usted dispara al aire y le cae a otra persona, usted es responsable de homicidio, aunque sea culposo. Para aquellos que andan disparando para las Navidades y Años Nuevos en los pueblos, ya solo el hecho de disparar al aire es... Y pasa que caen las balas famosas perdidas, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Bueno, entonces, compañeros, no vamos a... ¿Ismelda? No, Lick, no. Ya estaba claro con lo... Es que
Yo recordaba que ahora, o no sé desde cuándo es delito solo el hecho de portar el arma y de mostrarla. También hubo modificaciones a la ley de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, y cargar la pistola a la vista es un delito. Exacto, porque mi familia materna es del oriente de Guatemala y ellos andaban ahí como que era parte de su cincho. Sí, Hasta que un día iban a llevarse preso a mi tío que vino y aquí a la capital. Y mira que me quieren llevar preso, que no sé qué, a buscar yo amigos abogados y pues sí, era delito, ¿verdad? Porque él andaba con eso ahí como que era el celular. sí, pero es una forma, miren, las personas en Oriente creen que es parte de la cultura, pero hay que ir cambiando esa cultura porque la verdad una persona armada intimida, ¿no? Sea como sea. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, de hecho eso es lo que ellos quieren vender, ¿verdad? La exacto, el machismo y intimidación. todo eso, yo Ajá. soy bien macho. A mí, Sí, a mí me da risa quién de ellos en un momento determinado sí puede usar el arma para matar a otro, porque no es lo mismo exacto, cargarla que usarla, ¿no? exacto. Pero ya esos son Así otros es, tiempos. Lick. Bueno, terminemos esto de los préstamos pretorios, compañeros. Son préstamos que están definidos por las resoluciones que marcan las sentencias de los jueces en los edictos. Son, en esencia, el constitutum, que es la retención por un plazo determinado con justa causa, es lo que se denomina un depósito de dinero, ¿verdad? Es lo que podría denominarse lo que actualmente realizan los bancos, ¿verdad? Y con la obligación de devolverlo en un momento determinado, con un plazo determinado. Pueden ser los certificados de depósito, podría ser. Entendemos también el comodato o comodatum, un préstamo gratuito por el que una persona presta un bien mueble a otra. El comodato, compañeros, es la entrega que se hace a otra para que lo preste, para que lo use en forma gratuita, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, una persona que le presta a otra un vehículo, como lo que hemos hablado, es en esencia un comodato. Es la entrega de una cosa mueble para ser usada por un tiempo, pero no se cobra por este uso. Encontramos el pignus o hipoteca, que ya hablamos. El pignus es la prenda y la hipoteca pues tiene ese mismo nombre. Son los derechos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Cuando son bienes muebles, son prenda, y cuando recaen sobre bienes inmuebles, son hipotecas. Y hasta aquí dejamos, compañeros, el contenido de su examen parcial. Vamos a dejar las estipulaciones para el próximo examen, los contratos y los sistemas procesales. Ya no es mucho. ¿Sí, Luis Fernando? Los préstamos fiduciarios no entran acá. Los préstamos, lo que acabamos de ver. Bueno. Las estipulaciones ya no entran. Pero no daría tiempo, no tenía sentido empezarla hoy, para nada. Juan Carlos. Lick, perdón, tal vez me voy a ganar un coscorrón, pero ¿va a dar diapositivas? ¿Diapositivas de qué? ¿Ya están subidas? Ya están subidas. Perdón, no me había dado cuenta. Sáquelo, Perdón. Lick, sáquelo. Sí, se ganó. Por eso dije, probablemente me voy a ganar mi coscorrón, va. Es que no miran el Classroom, muchachas. Ayer andaba buscando mi nota, Lick, no la encontraba, la nota que saqué en su examen. ¿Ya la encontró? Ya vi que gané. Ya vio, qué buena onda. Sonny Rivera. Juan Carlos acaba de hablar, Luis Fernando. Bueno, entonces... licenciado. Sí. Una pregunta, ¿el examen en Classroom siempre? Siempre en la misma forma, 10 preguntas, vamos a ver, 15 preguntas de selección múltiple y 5 de falso y verdadero. ¿No? Así que eso me quedo unas haciendo. 5 horas, Lick. No, hombre. Gracias, Lick. Medio día, hora, Lick, 40 medio minutos y mucho ya llenan su examen. No, hombre. Y no hay ningún problema. No, hombre, Lick, no. Ahí tenemos problemas psicológicos, Lick. Tenemos problemas psicológicos ahorita, Lick. No, hombre, ese examen de filosofía ya nos dejó muertos a todos. Los mató el filósofo. Sí. Bueno. Sí. Alex. Disculpe una pregunta, Lick, ¿de qué página viene el libro? No le puedo decir. Hágame favor de ver las diapositivas que he subido.
de derechos reales y obligaciones 1 hasta los préstamos que vimos hoy. No sé si hemos usado otra. No falta que le pregunten si viene otra vez lo de la familia, Lick. Pues si quieren los examino otra vez de la familia. No, gracias. Muy amable. No, obviamente la familia y la herencia ya no. Bueno, yo solo espero que se den cuenta, compañeros, la extensión de los temas que hemos tratado. La verdad que sí es demasiado. Entonces, por eso les decía que para el segundo parcial el contenido es bastante denso, pero tratamos la forma de que salga lo mejor posible. Y yo creo que van bien. Algunos, otros, pues, ni hablamos, ¿no? Ay, no, yo no, Lick. Yo no voy bien. Hay que hacer el esfuerzo. Licenciado, buenas noches. Licenciado, 2 consultas. Dice que yo no he podido ver mi nota, ya la busqué en el correo, usted siempre nos la envía, pero yo no he encontrado mi nota del primer parcial. Y otra cosa, lo que viene ahorita en este parcial, viene lo de derechos reales y los derechos de... De hecho, les hice una diapositiva para que les sirva de guía de todo lo que vimos de derechos reales. Bueno. Perdón, o sea, compañera Suni. Y la otra, ¿se acuerda que yo había enviado tarde mi prueba de lectura? Sí, lo recibí en mi correo. Yo la volví a realizar. Sí, la recibí en mi correo. Pero esa nota... Lo que voy a hacer, compañeros, es que voy a subir al Classroom, pues lo que tenemos ahorita, que es en la hoja de Excel donde están las notas. Oye, voy a quedar haciendo eso. Entonces, ahí puede ver. Perdón, Nick. Perdón, licenciado. Dígame. Compañera Suni, búscala en la fecha del 24 al 25 de agosto, están las calificaciones, yo ahí la encontré. Y solo dice nota de... Ajá, en tu correo electrónico que está con el que hiciste tu examen, búscala entre la fecha del 24 al 25 de agosto. Y el cuerpo del mensaje solo dice puntuación de examen realizado, nada más, no dice mayor. Es que en el primero te sale en 0, y en el segundo te sale en tu sí, nota. o sea, yo por eso me asusté. No solo Juan Carlos, yo estaba que me moría cuando vi 0. Gracias, Juan Carlos, pero sí la busqué. Cuando vi mi nota. Bueno, Juan Carlos, entonces, gracias, sí la busqué, pero no la encontré. La busqué, la verdad, pero no la encuentro. voy a tratar de subirlas al Classroom y bueno, les deseo un feliz fin de semana, compañeros.